Jeffrey Epstein, acusado de traficar con menores de edad. Decenas de mujeres contaron cómo abusó de ellas durante años. Él murió en prisión en 2019 mientras esperaba el juicio. Muchas preguntas quedaron sin responder. ¿Cómo forjó amistad con tantos políticos famosos y millonarios? Ya sabíamos que se relacionó con Bill Clinton, con Donald Trump o con el príncipe Andrés. Ahora sus nombres vuelven a aparecer. El caso de Jeffrey Epstein es tan extraño e inquietante que ha generado todo tipo de teorías de la conspiración. Sin embargo, en el fondo hay una verdad básica, casi banal. Los multimillonarios no deberían existir. Todavía no está del todo claro de dónde vino exactamente el inagotable pozo de dinero de Epstein, aunque sí lo está que no provenía de su trabajo. Cualquiera que sea la verdad, ya sea que estuviera chantajeando a los ricos y poderosos, sirviendo como su proxeneta de alto nivel en el mercado negro, o quizá algo aún más espeluznante, la extrema riqueza de Epstein es inseparable de sus crímenes. Epstein se aprovechó de niñas jóvenes cuyas familias tenían dificultades, que provenían de hogares de acogida o que estaban al borde de quedarse sin hogar. Les ofreció dinero y la perspectiva de un avance profesional para poder atraerlas. La opulencia en la que vivía hizo que sus crímenes fueran invisibles y apenas ocultó lo que estaba haciendo en su isla privada, lejos de las miradas indiscretas. Los monstruosos crímenes de los que se acusa a Epstein no podrían haber sido posibles sin la extrema desigualdad de riqueza que prevalece en nuestro mundo. Y aunque este hecho no sorprenderá a nadie, adquiere mayor urgencia si se consideran algunas de las cosas que Epstein planeaba hacer. Epstein quería ser un Gengis Khan del siglo XXI e inundar el acervo genético humano con su ADN, embarazando artificialmente a decenas de mujeres en su nuevo rancho de México. También quería que le congelaran la cabeza y el pene por algún propósito aún no revelado. Todo esto es ya bastante horrible, pero hay un detalle más mundano igualmente horripilante en las creencias de Epstein que ha recibido menos atención. Epstein se opuso a los esfuerzos por proporcionar a los pobres atención médica y alivio del hambre porque creía que hacerlo conduciría a la superpoblación. Las creencias racistas y eugenistas de Epstein, que la raza humana puede mejorarse genéticamente y que la superpoblación entre los pobres y no el consumo de recursos de los ricos es la verdadera amenaza para el planeta, no son únicas. Son compartidas por racistas comunes y una variedad de personas mal informadas. Pero a diferencia de esos grupos, Epstein, con su riqueza y poder y con sus conexiones, pudo actuar en consecuencia. Es absurdo pensar que Epstein es una excepción entre la élite mundial. Parece más lógico asumir que es solo uno más entre una serie de bichos raros ultra ricos que traman planes de los que nunca oiremos hablar. Ya conocemos el interés de su compañero multimillonario Peter Thiel en revertir el proceso de envejecimiento mediante transfusiones de sangre de los jóvenes o el hecho de que la superpoblación global es una obsesión de muchos multimillonarios desde hace muchísimo tiempo. Uno de los problemas de la desigualdad de la riqueza es su tendencia a magnificarse. Mucha gente, probablemente incluso tus vecinos y familiares, tienen ideas extravagantes y excéntricas sobre cómo debería funcionar el mundo, pero no tienen miles de millones de dólares para ponerlos en marcha. Ese es el problema. Bueno, esto lo escribía Branko Marcetic desde las páginas de Jacobin. Hoy en La Base hablamos del caso Epstein. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de Jeffrey Epstein y la impunidad de los súper ricos. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, pues vamos a ver precisamente cómo se concretó esta impunidad de Epstein y que fue posible gracias precisamente a un montón de gente muy influyente de la que se rodeó toda su vida. Y como siempre, la impunidad y la maldad no serían posibles sin apoyos mediáticos, ¿verdad, Levín? Efectivamente. Bueno, vamos a ver cuál ha sido el papel de las grandes empresas de comunicación, para bien y para mal también, en todo este caso Epstein. Ina Afinogénova, creo que de algún modo vamos a pasar por México hoy, ¿verdad?
Ya verás por dónde vamos a pasar. Vamos a hablar de un misterioso dirigente político hispano o español, latinoamericano. Veremos a quién apuntan los dedos señaladores o como le dicen, apuntadores, ¿no? Así lo haremos, Sina. Hoy además vamos a contar con Antonio Ariño. Es autor de un libro muy interesante, La secesión de los ricos, que escribió con Juan Romero, y le vamos a preguntar por los ricos. ¿Sirven para algo los ricos? Hablaremos de ello. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante. Una red de tráfico de menores con chicas de entre 13 y 18 años que reclutaba de familias con dificultades económicas y hogares de acogida, ofreciéndoles dinero, regalos y perspectivas laborales para luego explotarlas sexualmente. Inicialmente, Jeffrey Epstein pagaba a las menores por desnudarle, darle masajes y tener relaciones sexuales con él. Esto ocurría hasta 3 veces al día y muchas de las chicas eran traídas desde el extranjero directamente a su mansión de Palm Beach en su jet privado. Según documentos judiciales, 3 niñas francesas de 12 años fueron en una ocasión su regalo de cumpleaños. Viajaron en avión desde Francia y regresaron al día siguiente a su país. Provenían de una familia pobre y habían ofrecido a sus padres convertirlas en modelos. Posteriormente, Epstein empezó a ofrecer también servicios sexuales de menores a terceras personas. Epstein fue condenado en el año 2008 a 18 meses de prisión por prostitución de menores. El FBI había identificado a 27 niñas que habían sido víctimas de crímenes sexuales en sus propiedades. Epstein se declaró culpable y accedió a que su nombre apareciera en el Registro Federal de Agresores Sexuales del país. Sin embargo, Epstein no cumplió su condena en una prisión estatal, como sucede con la mayoría de los delincuentes sexuales, y al cabo de solo 3 meses y medio iba a la cárcel únicamente para dormir. A pesar de la condena, su vida prácticamente no se vio afectada. Continuó trabajando al frente de una fundación creada expresamente para poder justificar sus permisos carcelarios, daba largos paseos por Palm Beach para hacer ejercicio, viajaba con regularidad en su jet privado a sus residencias de Manhattan y las Islas Vírgenes, y lo que es más importante, su popularidad y su red de contactos se mantuvo intacta. Lo peor de todo es que tras su liberación, Epstein continuó haciendo exactamente lo que había hecho hasta entonces: reclutar, abusar sexualmente y prostituir a menores. Cientos de niñas fueron víctimas de una red de pedofilia que estuvo en activo durante décadas. Tratos preferenciales ante la justicia, libertad de movimientos y cero coste reputacional. Ni las leyes, ni las fronteras, ni las convenciones sociales se aplicaron en el caso de Epstein. ¿Cómo se explica esta impunidad, Sara? Bueno, la respuesta es muy sencilla: riqueza, poder y conexiones. El caso de Epstein es un ejemplo paradigmático de cómo el dinero es indisoluble del crimen. Una fortuna valorada en unos $600 millones y una maraña de relaciones entre gente bien posicionada explican que a Epstein no se le aplicaran las mismas reglas que al resto de los mortales. Según las últimas informaciones desclasificadas, políticos, empresarios, miembros de la realeza, actores de Hollywood, influyentes financieros y científicos hacían uso habitual del conocido como Lolita Express, un avión privado de Epstein que transportaba tanto al magnate como a sus influyentes invitados directamente a su isla privada, a Little St. James, ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El Lolita Express, no hace falta que digamos por qué se llamaba así, acumulaba hasta 600 horas de vuelo al año, lo que equivale a unas 10 vueltas completas al mundo. 10 vueltas al mundo anuales para transportar a niñas y a sus abusadores a una isla donde la impunidad y el silencio se pagaban con billetes verdes. La isla de la pedofilia, como fue apodada por sus víctimas, fue adquirida por Epstein en 1998 por $8 millones y contaba con más de 300 hectáreas de terreno que incluían una pista de aterrizaje, una mansión principal, cabañas, 3 playas privadas, una piscina, un centro comercial y hasta un templo religioso. Todo ello custodiado por fuertes medidas de seguridad y empleados sujetos a unas estrictas cláusulas a los que tampoco se les permitía acceder a la villa principal. En 2010, tras su excarcelamiento de Palm Beach, la isla se convirtió en el lugar de residencia permanente de Epstein y en el principal centro de operaciones de su red de tráfico de menores. Bueno, ¿y quiénes eran esos personajes influyentes que frecuentaban las propiedades de Epstein? Bueno, los nombres que aparecen en las más de 900 páginas de los informes judiciales sobre los que se ha levantado el secreto de sumario estos días son muchos. Además de las víctimas de agresiones sexuales y testigos potenciales, aparecen citadas personas que interactuaron de alguna forma con el pedófilo, amigos y colaboradores. No todos los que aparecen en la lista son culpables de delitos, pero lo que sí es seguro es que muchos de ellos formaban parte del círculo íntimo del proxeneta y frecuentaban sus instalaciones y también sus fiestas. Entre ellos se encontraban personajes como
como Bill Clinton, Harvey Weinstein, Donald Trump, el príncipe Andrés de Inglaterra o Michael Jackson. Para Trump, que viajó hasta 7 veces en el Lolita Express, Epstein era un tipo fantástico al que le gustaban las mujeres hermosas tanto como a mí. A Clinton, que voló al menos 5 veces en el jet privado del magnate, le gustaban jóvenes, según confesó Epstein a una de las víctimas. Y el demócrata George Mitchell, que viajó otras 5 veces en el avión privado, consideraba a Epstein un amigo y un partidario, que llegó de hecho a recaudar fondos para su candidatura. La red de tráfico de menores no hubiera sobrevivido sin una red de protección de hombres muy poderosos que legitimaban públicamente a un pedófilo confeso, ¿no? En los casos de agresiones sexuales, la tribu, es decir, el entorno del agresor, juega un papel, de hecho, fundamental a la hora de legitimarlo. Violaciones grupales como la del caso de La Manada, en la que un grupo de hombres se validan y animan a cometer agresiones sexuales a través de grupos de WhatsApp, serían impensables sin esa pertenencia de grupo que legitima y permite expresiones de violencia sexual. Pero en este caso en concreto, más allá del patriarcado, hay un hecho diferencial que también contribuye enormemente a la sensación de impunidad de los agresores: el dinero. Así es, de hecho hay estudios científicos, hay numerosos estudios, de hecho, que certifican que el dinero y el poder aumentan la sensación de una persona de no estar sujeta a las reglas sociales y reducen su capacidad de empatía con los demás. Sí, un ejemplo es el estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Berkeley, que concluye que el estatus social, medido en términos de riqueza, prestigio profesional y nivel educativo, influye en los sentimientos que se tiene sobre otras personas. Concluyeron, por ejemplo, que los ricos están convencidos de merecer su fortuna, que los conductores de vehículos de lujo eran más propensos a infringir las normas de tráfico, que las personas con ingresos menores suelen ser más generosas en su día a día y que aquellos con menor renta eran mejores en leer las expresiones faciales y percibir los sentimientos ajenos, es decir, que tenían una mayor inteligencia emocional que las personas con rentas más altas. Por otro lado, el dinero da también un estatus de credibilidad al agresor, un hombre blanco, poderoso y con prestigio que no tiene la víctima, una mujer joven, una niña sin recursos económicos y sobre la que sobrevuela permanentemente la sombra de la duda de hasta qué punto se lo buscó, ¿no? El caso de Jeffrey Epstein revela en última instancia cómo los superricos crean burbujas de impunidad donde son libres de hacer lo que quieran, saltándose todas las reglas, desde hacer apología del negacionismo climático y contaminar a su gusto, pasando por comprar jueces para que les favorezcan o financiar campañas electorales para que determinados políticos aprueben políticas públicas que les sean favorables, o directamente cometer delitos sexuales sin que haya ninguna consecuencia legal o reputacional. Muchas gracias, Sara. A ti. I sat there in bed just horrified and ashamed and felt dirty, and I had to get up and grab a shower, and the next day Ghislaine tells me I did a really good job. It was a wicked time in my life. It was a really scary time in my life. I had just been abused by a member of a royal family. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal, Pablo? ¡Viva la libertad, carajo! Es como le llaman algunos a este tipo de cosas. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, hay varias derivadas sobre el papel de los medios de comunicación y de la información como poder en todo el caso de Jeffrey Epstein. Se podría hablar, por ejemplo, de cómo este millonario pedófilo, Epstein, salvando todas las distancias, también fue una especie de Villarejo de Hollywood, que lo grababa todo y que de hecho tenía su mansión llena de cámaras ocultas con las que registrar información comprometedora para personajes muy poderosos que después poder usar potencialmente para extorsionarlos. Se podría hablar también, por supuesto, de cómo la reactivación de este caso en 2018 partió en buena medida de un medio de comunicación, el Miami Herald, y en concreto de una periodista, Julie K. Brown. Las revelaciones de esta periodista desde noviembre de 2018 en ese diario, el Miami Herald, sirvieron para identificar a unas 80 víctimas y para localizar a unas 60 de ellas, y fueron clave para la reapertura de la causa judicial contra Jeffrey Epstein. Sirvieron además para sacar a la luz la corrupción judicial que ha habido aquí, con los acuerdos de la Fiscalía con Epstein, en concreto del entonces fiscal federal en Florida, Alexander Acosta, que después fue secretario de Trabajo en el gobierno de Donald Trump, y también revelaron un tercer elemento, las múltiples cuentas millonarias que tenía este buen ciudadano en paraísos fiscales en el extranjero. De hecho, tras el arresto de Epstein en julio de 2019, varios altos cargos judiciales se refirieron al papel del Miami Herald.
Fuimos ayudados por el periodismo de investigación, dijo el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman. Y William Sweeney, subdirector de la oficina del FBI en Nueva York, añadió: trabajamos con hechos. Cuando los hechos se presentaron, como insinuó el señor Berman, a través del trabajo de los periodistas de investigación, es entonces cuando avanzamos. Sí. Y esto es algo que también subrayaron otros medios de comunicación estadounidenses en el momento de la detención de Epstein. Por ejemplo, la CNN, 8 de julio de 2019, 2 días después de la detención. El arresto de Jeffrey Epstein muestra el poder de la investigación de un periódico. No obstante, la propia Julie Brown, quizás por falsa modestia, restó importancia en aquel momento al papel de sus investigaciones. Sé que aquí hay muchos elogios para el Herald y para mí, pero tengo que decir que los verdaderos héroes aquí fueron las víctimas valientes que enfrentaron sus miedos y contaron sus historias. Dijo. En fin, típicas palabras de alguien que sube a recoger un premio. Por favor, el mérito no es mío. Bueno, sí que lo es. Sé que soy un genio, pero no me aplaudan tanto, por favor. Total. Muy hollywoodiense todo aquí y esto también. Pero lo más interesante que cabría comentar hoy sobre el papel de los poderes mediáticos en todo esto, a mi modo de ver, es la cantidad de titulares clickbaiteros o directamente bulos puros y duros que se han publicado en los últimos días a raíz de la desclasificación de cientos de documentos sobre la red de pederastia que tenía este tipo Epstein. Es interesante porque es un completísimo caso de estudio para entender cómo se propagan las informaciones y las desinformaciones en esta época y cuál es el papel que juegan en eso las redes sociales y los medios convencionales. Y esto último es importante decirlo porque hoy esos medios convencionales echan balones fuera y culpan explícitamente a las redes de los bulos que se han generado sobre todo esto. Fijaos, por ejemplo, la insistencia en este punto que demuestra el diario El País. Titular: Jeffrey Epstein, la historia de abusos, verdades, mentiras y bulos que Internet arropó. La desclasificación de centenares de documentos sobre la red de pederastia del magnate ha generado noticias falsas con listas de nombres como los de Oprah Winfrey o Tom Hanks, que no aparecen en los mismos. Lista de vuelo a la lista Epstein oficial. Dice el texto del País, no hace falta investigar, navegar en la Internet profunda ni a través de complejos documentos para encontrar estos días una ristra de nombres bajo ese título. Basta con echar un vistazo a redes sociales, sobre todo X, la antigua Twitter, para encontrarse con una de esas listas encabezadas así o de forma similar, que de oficial tienen poco y cuyos nombres son en su mayoría completamente inventados. No, ni Oprah Winfrey, ni el Papa Juan Pablo II, ni tampoco Tom Hanks, Jimmy Kimmel, Matthew Perry o Mikel Arteta fueron clientes de la red de abusos sexuales a menores de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, ni volaron en sus aviones ni bebieron champán en sus mansiones. Y no todos los que aparecen citados, ya sea en profundidad o de pasada en sus cientos de documentos, como Bill Clinton, Donald Trump, Michael Jackson, David Copperfield o Stephen Hawking, hicieron en principio nada ilegal o inmoral. Algunos ni siquiera le conocieron. Pero eso, en unos días donde los bulos han corrido con plena libertad, dice El País, no ha importado a los eternos mentirosos que pueblan la red. La Internet profunda, las redes sociales, los bulos que Internet arropó, los eternos mentirosos que pueblan la red, claro. Porque ya sabemos que los bulos son cosa de las redes sociales y que los medios convencionales no están poblados de mentirosos, sino solamente de periodistas honestos y profesionales, ¿verdad que sí? Claro, así es. Pero ese es claramente el marco del País, ¿no? La fiabilidad de los medios convencionales frente a las mentiras de las redes sociales. Lo que pasa es que plantear las cosas de esa manera, podríamos decir que es el último bulo que hay en todo esto, porque si en algún lugar se han propagado estos días las desinformaciones sobre el caso de Epstein, ha sido precisamente en los medios convencionales. Lo de siempre, pero primero cuéntanos, ¿cuáles son esos bulos a los que os estáis refiriendo El País y tú? Sí, bueno, pues lo que mencionaba, ¿no? Básicamente falsas listas de pederastas que circulan por ahí, en realidad que circulan desde antes de que esto estalle en los últimos días, informaciones, entre comillas, que vinculan a determinados personajes con la red de pederastia de Epstein. Por ejemplo, algunos de esos nombres que mencionaba El País, la presentadora Oprah Winfrey, el entrenador de fútbol Mikel Arteta o el actor Tom Hanks. En lo que respecta a las redes, parece que han sido sobre todo cuentas de ultraderecha vinculadas a la internacional reaccionaria las que han trabajado para poner el ventilador y salpicar a todo el mundo. ¿Para qué? Bueno, seguramente para generar un marco de perversión general de los valores en Hollywood y en las élites de Occidente, una idea que está muy, muy presente en los discursos de las ultraderechas en muchos países. Eso es. Y el caso es que muchos medios de comunicación convencionales han entrado de cabeza a la desinformación. Os pongo ejemplos en concreto sobre los 3 personajes que mencioné, Oprah Winfrey, Tom Hanks y Mikel Arteta. Por ejemplo, Diario Ara. Bill Clinton y Oprah Winfrey se esconden tras aparecer en la lista Epstein.
El Financiero de México. ¿Cómo reaccionaron Tom Hanks y Oprah Winfrey tras ser señalados en supuesta lista de Epstein? Y uno más, Mundo Deportivo. Oprah Winfrey y Tom Hanks toman radical decisión tras ser mencionados en la lista de Jeffrey Epstein. Y el pequeño detalle que ya hemos mencionado. Estos personajes, Tom Hanks, por ejemplo, no aparecen en ninguna lista Epstein. Y por curiosidad, ¿cuál es la radical decisión que han tomado? Bueno, la respuesta es que han desactivado los comentarios en sus cuentas de Instagram. Oh. Pues efectivamente, 2 en 1 en estos titulares, bulo y clickbait. Fake bait, le podríamos llamar a esto, nueva categoría. Pero, efectivamente, ya veis. Titulares que son carne de la muy útil cuenta de Twitter, Ahorrando Clickbaits, que os recomiendo seguir porque te ahorra tiempo y te evita regalarle clics, es decir, dinero, a los mentirosos profesionales. Un ejemplo más de titular fake bait sobre el caso Epstein, Expreso de Ecuador. Estos son los deportistas que aparecerían en la lista del caso Jeffrey Epstein. Los deportistas que aparecerían, si aparecieran. Maestría del Expreso en el uso del condicional, que ya hemos analizado aquí en alguna ocasión, y que si algo pone en condicional es la credibilidad del titular y por extensión del medio de comunicación. En fin, hoy hay varias piezas publicadas por agencias de verificación como Maldita.es sobre todos estos bulos, algunas de ellas incluso para negar específicamente la implicación de determinados nombres en el escándalo, como el ya mencionado Tom Hanks. No, Tom Hanks no aparece en los documentos desclasificados del 3 y el 4 de enero sobre Jeffrey Epstein. Es, por ejemplo, un titular de Maldita.es. Eso sí, en esas piezas no se menciona por su nombre en ningún momento a ningún medio de comunicación en concreto de los que han participado en la difusión de todas estas mentiras. Pues está bien destapar los bulos que se han difundido a raíz de los papeles desclasificados sobre el caso Epstein, pero estaría aún mejor no escurrir el bulto señalando a las redes y reconocer el papel en esos bulos de grandes empresas de comunicación. Está claro que el mecanismo corrupto del perro no come carne de perro sigue operando a pleno rendimiento en el periodismo. Gracias, Manu. ¿Sabe dónde conozco yo a Epstein? ¿Con quién conozco yo a Epstein? Yo conozco a Epstein con el presidente Clinton y Mikhail Gorbachev. A mí me estaban condecorando en Irlanda, me estaban dando un premio y en esa reunión precisamente me presentan a Epstein. El presidente Clinton estaba ahí y estaba Mikhail Gorbachev. La verdad es que la escena tenía que ser tremenda. Gorbachev, Clinton, Andrés, come here. En Lolita Express. En el Lolita Express. Vamos, En fin. Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogel. Un presidente que hablaba con acento extranjero, concretamente Spanish, según lo describe, que parecía tener alrededor de unos 40 años, pelo oscuro, alto. Pedro Sánchez, no. Así es como la principal denunciante del caso Epstein en Estados Unidos, Virginia Giuffre, describe durante el interrogatorio a un político aparentemente hispano que conoció en Nuevo México en uno de esos viajes privados de Epstein. Esta breve mención en las transcripciones de la comparecencia, sin ningún detalle más allá del acento extranjero, hizo obviamente que algunos preguntaran ¿quién podría ser ese apuesto presidente de unos 40 años, alto y de pelo oscuro? Maldita hasta tiene un artículo hoy explicando a qué se refieren en Estados Unidos cuando identifican a alguien como Spanish, que es la palabra que usa la demandante del caso y que no necesariamente tiene que referirse a un político de España, no es Pedro Sánchez, sino a alguien hispano, latino. Hay que aclarar que en las listas que dio a conocer la jueza Loretta Presca el 3 de enero no aparece ningún nombre de ningún político español ni tampoco latinoamericano, pero en Colombia la desclasificación de esta tanda de documentos hizo que volviera a sonar un nombre que ya habían vinculado con Epstein en ocasiones anteriores, y es el del expresidente del país, Andrés Pastrana. Presidente de Colombia entre 1998 y 2002 y actual asistente de José María Aznar en la lucha contra el comunismo en América Latina que lleva a cabo la Fundación FAES. No me digas que también hay que incluir en su brillante currículum amigo de Epstein. Amigo de Epstein. Se habían conocido y hasta volaron juntos en uno de los aviones de Epstein, lo cual no es ningún delito per se. Reitero que el nombre de Pastrana no aparece en la lista recién desclasificada, pero el señalamiento por parte de Giuffre de un presidente Spanish que en la década de 2000 estaría alrededor de sus 40 años, devolvió a Pastrana a los titulares y puso a algunos a intentar atar cabos entre lo que dice el expresidente colombiano que ocurrió, lo que se sabe de su vínculo con Epstein y el testimonio de Giuffre.
Cuéntanos en qué momento surgió su nombre y por qué. Asumo que si hubiese sido por él no se habría revelado ese detalle de su biografía, ¿no? Asumimos que no. Su nombre lleva años rondando por ahí. En 2015, el periodista del portal estadounidense Gawker, Nick Bryant, que había pasado 2 décadas escribiendo e investigando sobre la trata de menores y llevaba años detrás de Epstein, publicó lo que se denominó el Libro Negro, una lista que contenía nombres de famosos y poderosos que supuestamente habrían visitado la isla privada de Epstein. Además, en una publicación separada sacó los registros de pasajeros que montaron en el avión privado de Epstein, bautizado Lolita Express. Uno de los pasajeros del Lolita Express era precisamente el exmandatario colombiano Andrés Pastrana. ¿Y se sabe a dónde llevó al mandatario colombiano el Lolita Express? Desde que trascendió la información, cada tanto sale a dar explicaciones. En 2019 sacó un comunicado oficial desde los Altos del Golán, destino inesperado, en el que reconoció haber viajado en el avión de Epstein a Bahamas, pero para hacer escala técnica allí e ir después a Cuba. Parece ser que Epstein quería conocer a Fidel y Pastrana se lo llevó a un sorprendente e inesperado cruce de relaciones personales. Hace poco, a raíz de un rifirrafe con Gustavo Petro, lo volvió a contar en una entrevista a Blue Radio. Vamos a escucharlo. Yo me monté en el avión de Epstein y quiero dejar una cosa muy clara. Nunca hubo menores en el avión de Epstein que yo me monté, ¿ok? Sí. Segundo, el vuelo exactamente era a la isla de Cuba. ¿Y por qué iba yo a Cuba? Porque teníamos una reunión precisamente que había pedido Epstein de hablar con el presidente de Cuba en ese momento, que era en ese caso Fidel Castro. Entonces se celebró esa reunión en Cuba, en La Habana, con Fidel Castro, pero reitero, en el vuelo no había menores. Reitero, en el vuelo no había menores. No pienses en un elefante, Andrés Pastrana. Pero un momento. ¿Era Pastrana tan amigo de Epstein como para llevarlo a hacer turismo revolucionario a la Cuba socialista? ¿Qué tenía que hablar con Fidel Castro este señor? Cuéntanos. Buena pregunta, porque el propio Pastrana, en numerosas entrevistas que ya ha dado sobre el tema, aclara que no, que tampoco eran tan colegas. Escúchenlo. Cuando usted conoció o la relación que usted tuvo con Epstein, para aclararlo, digo, ¿era de qué nivel? ¿Era de fiestas privadas o era una relación de qué? No, hombre. A ver, Néstor, mire, ¿sabe dónde conozco yo a Epstein? ¿Con quién conozco yo a Epstein? Yo conozco a Epstein con el presidente Clinton y Mikhail Gorbachev, ¿ok? Precisamente a mí me estaban condecorando en Irlanda, me estaban dando un premio y precisamente en ese premio por las noches era un premio de liderazgo, se hacían unas reuniones con todos los jóvenes del mundo que iban allá, era una reunión de jóvenes, y en esa reunión precisamente me presentan a Epstein, el presidente Clinton estaba ahí y estaba Mikhail Gorbachev. Ahí es donde conozco yo a Epstein. Él estaba con su novia, con Ghislaine Maxwell, y de ahí comenzó a tener unas relaciones conmigo, pero nunca ni de fiestas, de nada, de absolutamente nada, sino simplemente él cuando me dice un día que él quería conocer a Fidel Castro y yo le digo que hay la posibilidad de ir a Cuba, y fue una reunión muy larga y Fidel Castro tuvo una conversación larguísima con Epstein ¿En qué año sobre fue unos esto? temas increíbles que ni que yo conocía. ¿Ah? Conozco a Epstein con Bill Clinton y Mikhail Gorbachev en una reunión de jóvenes. Entonces le entregan un premio, conoce a un joven con su novia y el joven un día, meses después de haberlo conocido, le dice que quiere conocer a otro joven, un tal Fidel Castro Ruz. Y él le organiza al joven el encuentro y lo acompaña en el Lolita Express, primero a las Bahamas, donde supuestamente hacen el transbordo, y luego a La Habana. No sé, Rick. Sobre el trayecto desde Bahamas a Cuba, de hecho, hubo dudas en la prensa. En una investigación para Univisión Noticias, el periodista Gerardo Reyes apuntó que no habían encontrado registro de vuelos de llegada y salida a Cuba del avión de Epstein. Sí los hay de su salida de Nueva Jersey hasta Palm Beach y Bahamas. Y como ni Fidel Castro ni Epstein pueden corroborar ninguna información por razones obvias, pues nos tenemos que fiar de las palabras de Andrés Pastrana.
Otro detalle de esos de no lo sé, Rick, en las explicaciones del exmandatario colombiano al que apuntan compañeros periodistas es el desfase de tiempo, precisamente. Los dos se conocen supuestamente en 2002 y viajan a Cuba en 2003. Epstein conoce a Pastrana durante un evento y 8 meses después se acuerda del colombiano ese tan simpático de bigote que le presentaron en Dublín y decide entonces llamarlo para ofrecerle así porque sí, que lo transporta desde Palm Beach hasta La Habana, pero sin pasar por su isla privada. Se pregunta Jorge Gómez Pinilla, periodista colombiano, en su columna titulada Algo no cuadra. Algo no cuadra. Bueno, pues a ver si en algún momento se conoce quién es el presidente Spanish o hispano de unos 40 años, de pelo oscuro y alto, mencionado por la víctima de abuso sexual. En el momento del viaje supuestamente a Cuba con Epstein, Pastrana estaba en torno a los 49 años, al menos la edad se aproxima bastante. Todo lo demás queda relegado a las interpretaciones y el testimonio del propio expresidente colombiano, con lo cual lo único que tenemos es poco más que humo, especulaciones, por extraña que suene la versión del exmandatario. A mí me da en la nariz que si hubiera sido un expresidente de izquierdas, la prensa del mundo libre, especialmente la latinoamericana, se habría esmerado muchísimo más por averiguar qué ocurrió realmente y dónde y con quién voló ese político hispano. El hecho de que no le hayan dado más cobertura a las habituales explicaciones y relaciones de ideas disparatadas que suelen hacer, a mí ya me resulta un poco sospechoso. Bueno, de hecho, hay algo que es bastante revelador y es que la prensa latinoamericana mayoritaria, con su habitual independencia y libre de todo sesgo, no ha puesto el foco en la persona que se sabe que montó en ese avión de Epstein, sino en esa otra persona a la que supuestamente fueron a visitar, ese joven, Fidel. Epstein y Castro, un depredador sexual huésped del dictador, este era el titular que hizo en su momento el nuevo Herald. Ni una mención de Andrés Pastrana. Bueno, para no hacer como ellos, diremos que lo más probable es que nunca se llegue a saber quién era ese misterioso dirigente político y qué relación exacta tenía con Epstein. Sí sabemos con seguridad, porque él mismo lo dice, que Andrés Pastrana tuvo una relación de algún tipo con Epstein y que voló con él en su avión. Insuficiente, pero curioso en todo caso. Gracias, Ina. That's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer. Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end, he obviously didn't kill himself. Just like Jeffrey Epstein. Shut up. I know he's your friend, but I don't care. Bueno, hoy nos acompaña Antonio Ariños, profesor de Sociología, es coautor de La secesión de los ricos. Muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a vosotros. Queríamos preguntarte en primer lugar, ¿en qué medida los ricos son en sí mismos una amenaza para la sociedad? Bueno, desde luego la tesis del libro era que la estructura de la distribución de la riqueza, tal y como existe hoy en el mundo en sociedades democráticas, supuestamente meritocráticas, es en sí misma una amenaza para esa sociedad democrática y meritocrática. No hay la menor duda de que no es concebible que una sociedad que pretenda ideales de cohesión, justicia, equidad o igualdad, da igual cómo lo definamos, no debería tolerar estas enormes asimetrías que hay en la distribución de la riqueza, ¿no? A mí me llamaba la atención cuando allá por la primera década de este siglo se hablaba de el 1% y yo decía, no, es que no son el 1%, en realidad los multimillardarios son el 0,004%, ¿no? 200 y pico mil personas, 214.000 personas en el mundo en aquel momento y hoy no creo que haya variado mucho, ¿no? Y si hablamos de aquellos que superan su riqueza por encima de 10 cifras, pues Forbes la cifra en 2.640, ¿no? Esta distribución de la riqueza tan abismal que hay es, desde luego, antisocietaria y por eso ellos buscan la secesión, una secesión física, una secesión geográfica, residencial, una secesión, en definitiva, que permita liberarlos de cualquier tipo de atadura, incluso no ya la atadura legal o la atadura moral, sino la atadura
de la empatía, como también comentabais en el propio programa, ¿no? Mejor no ver a los pobres, mejor, creo que era Elon Musk quien hace unos 10 años decía, yo quiero viajar a Marte, ver desde allí la Tierra y decir, todo lo que hay allá abajo es mío. ¿Qué tal, Antonio? Encantada de saludarte. Comentábamos antes aquí en la base que Epstein gozó de una impunidad y de un trato de favor que ningún otro delincuente sexual tendría. Yo quería preguntarte si esta impunidad es generalizada entre todos los ricos. No me atrevería a decir entre todos los ricos porque no tengo tanta evidencia empírica, pero que es un fenómeno muy habitual, no cabe la menor duda, ¿no? Y además no solamente en el caso que habéis hablado, que es muy pertinente, de tráfico de menores, sino el tráfico de dinero, que es el fundamental en el cual se basa esta acumulación de riqueza. Esta es la cuestión, ¿no? Yo creo que efectivamente hay todo tipo de tráficos que surgen al margen de los mecanismos por los cuales se regula la sociedad y que se aplican a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ellos están completamente fuera de todas estas reglas porque, también lo habéis subrayado, tienen riqueza y esta riqueza les permite comprar todas las conexiones y capital relacional que ellos necesitan en cada momento. Manu. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por atendernos. Cuando uno mira los medios de comunicación y en su sentido más amplio también la industria audiovisual, las series, las películas, los programas de televisión, hay un montón de contenidos dirigidos a mostrarnos y a, digamos, establecer como algo aspiracional la vida de los ricos, ¿no? Como digo, no solo el discurso de los medios de comunicación, sino también pues los programas sobre reformas de casas de ricos, los programas de cotilleos sobre la vida de los ricos, las series que siempre tratan, incluso aunque sean comedias, dramas, de cualquier género, pues muchas de ellas sobre la vida de los ricos. Te quería preguntar en qué medida consideras que son responsables los medios de comunicación de legitimar el problema que representa la existencia de súper ricos en el mundo. Bueno, tienes toda la razón en cuanto que presentan un modo de vida al cual de alguna manera deberían aspirar todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Esta idea de que su estilo de búsqueda de la exclusividad, la singularidad, las experiencias únicas en la vida, llevadas a extremos que son obscenos, que son no solamente diría inmorales, que son realmente una provocación para la mayoría de las personas que tienen que llevar unas existencias muy duras, que son francamente intolerables. Esta presentación, que ya se produjo en la primera era dorada de la riqueza, porque ya los medios de comunicación tenían un papel muy importante, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, es uno de los factores muy importantes de legitimación en tanto en cuanto te invita a aspirar a esa manera de ver. No hace mucho leía un informe sobre los ultramillonarios en China y, bueno, pues en algunos trabajos se comentaba cómo se ha permeado esta idea en la sociedad de China que todos querrían ser también millonarios, ¿no? Esa legitimación, sin duda, simbólica, me parece que es importantísima. Pero hay otra legitimación que me parece más estructural en el propio sistema y es la legitimación meritocrática. Tienen eso porque se lo merecen. Son ellos y exclusivamente ellos quienes con su propio esfuerzo han conseguido esa riqueza que tienen. Esta legitimación meritocrática es mucho más eficaz incluso que la otra, aunque las dos se refuerzan, porque quien más, quien menos, a través del sistema escolar, espera que o bien él o sus hijos e hijas puedan llegar a un nivel superior. Y sin embargo esto es totalmente falso, es imposible, ¿no? Y creo que los sistemas de legitimación cumplen en este momento un papel clave en que muchas de las obscenidades que vemos en este mundo y los delitos que también hemos podido comprobar, como habéis mostrado, ¿no? Que surgen a la luz periódicamente, se distan de una cierta impunidad.
bueno, en definitiva, se acepten como algo que es normal en ese nivel socioeconómico. Ina. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por estar aquí. Yo le quería preguntar en qué medida el sistema financiero contemporáneo, el capitalismo financiero y quizás incluso el derrumbe de la URSS propulsó esa multiplicación de los súper ricos. Totalmente de acuerdo. Nosotros también en el libro explicábamos que había 4 factores fundamentales en esa segunda era dorada de la riqueza, puesto que, como ya he comentado antes, la primera fue la que resultó de la industrialización y que tuvo en Estados Unidos su núcleo de explosión fundamental a nivel planetario. Esta segunda es más multinuclear y tiene distintos polos y distintas categorías de ultrarricos en su desarrollo, pero el factor fundamental primario para que se haya producido es sin duda la financiarización de la economía en todos los niveles, ¿no? Esta sustitución de otras formas de capital por el capital financiero como el elemento primordial que rige la vida económica es sin duda el factor primero. Pero ha señalado uno segundo que yo creo que es importante, que es el que nosotros en el libro lo que decíamos, no existen en este momento fuerzas, organizaciones, estructuras sociales que puedan ofrecer alternativas creíbles para el capitalismo. Y esto tiene que ver tanto con la debilitación de las organizaciones sindicales en todo el mundo occidental y por ende pues prácticamente en todo el planeta, como el hecho de que no haya países que realmente pretendan una organización comunista de su economía y que se puedan ver como alternativa al sistema capitalista. Este segundo factor, en el que yo incluyo tanto, como ves, las organizaciones sindicales como la existencia de estados alternativos, tiene la enorme debilidad de no existir un miedo para el sistema. El sistema no tiene nada que temer y por eso se puede mover con una impunidad absoluta. Pero hay otro factor que ha sido como en paralelo se ha impuesto también otra ideología, se ha legitimado en el sentido que decíamos antes con Manu, la sistemática reducción fiscal. Y además la visión de que si se incrementa la fiscalidad para estas grandes empresas globales, los propietarios principales, los accionistas principales que están radicados en naciones, bueno, pues como el capital no tiene país, se irán moviendo de unos países a otros en función de lo que les resulte más cómodo. Y por esto Peter Thiel, que fue el fundador de PayPal, llegó a imaginar un proyecto que era crear una isla flotante que le permitiera generar un nuevo país en el cual no existiera ningún tipo de reglas fiscales. La sistemática reducción fiscal por parte de todos los países es justamente una de las conquistas que les ha permitido acumular estas enormes cantidades de riqueza. Pensad que solamente en el mes de diciembre, de estos 2.600 multimillonarios que yo hablaba antes, 1.000 han incrementado exponencialmente su riqueza. En el mes de diciembre, solamente en el mes de diciembre. Pues sí, ciertamente la financiarización de la economía, la riqueza de estas personas se basa en acciones en empresas, ha sido el factor principal junto con estos otros que han coadyuvado a su hegemonía absoluta. Hoy los ultrarricos tienen una hegemonía económica, política, militar, puesto que también son traficantes de armas, una hegemonía moral, lamentablemente, y simbólica. Antonio Eriño, profesor de Sociología en la Universidad de Valencia, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con un temazo de Motorhead, Eat the Rich. Hasta mañana.